Apocalipsis 3, capítulo 3. Vamos a leer solo el verso 14 para aprovechar todo el tiempo que nos quedamos allí el viernes pasado. ¿Lo tienen? ¿Lo podemos leer todos juntos? ¿Sí? Yo no sé si a los de la izquierda alguien se me puede pasar para acá un poquito a ver la gente linda de por acá. Yo sé que es una molestia cargar con la cartera y todo, pero así me ayudan. Apocalipsis 3, ese es el mensaje a la Odisea, la última de las iglesias no en existencia en ese contexto. Habían otras iglesias, pero de los 7 mensajes a las iglesias. Y yo quiero que usted piense ahora un momentico, reflexionando antes de entrar ya directo en la palabra, que lo que vamos a hacer es eso, leer la palabra de Dios. Estábamos compartiendo ahorita ahí, Javi y yo, antes de que empezara el tiempo de oración en la cocina, y porque tuvimos una conversación ahí dinámica con algunos que estamos discipulando. Yo no les pude hacer mucho caso porque me estaba preparando hoy, pero respondí la pregunta que me hicieron, y creo que para mañana hay otra, ¿no? Y entonces estamos hablando de la palabra del Señor. La misma palabra dice que ella es viva y eficaz, pero me voy a quedar hoy ahí antes de comenzar, que ella es viva. Usted se sabe el Salmo 23 de memoria, casi toda la cristiandad, pero lo que les revela hoy el Salmo 23 no es lo que te va a revelar mañana, el mismo Salmo 23. Por tanto, ella siempre tiene cosas lindas, extraordinarias, que marcan nuestro corazón cada vez que la escudriñamos. Fíjese si es así, que yo le contaba a Javi, a ver el del sonido, ¿quién está? Jareb. Búscame ahí, hijo, Colosenses capítulo 4, por favor. Y hemos leído muchas veces la carta, todas las cartas del apóstol Pablo. Pero como ella es viva, ella me reveló estudiándola a mí en este día, estos versos que le voy a regalar a usted. Ponme el verso 16, hijo, por favor. Ponme el 15 primero. Dice Pablo: saludad a los hermanos que están ¿en dónde? En la Odisea. Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas tenía una célula, parece. Y el verso 16 dice: cuando esta carta, usted tiene todo mi permiso para apagar el celular, póngalo ahí en modo avión. Cuando esta carta, ¿qué carta? Ay, mamá. La de Colosenses. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, entre los colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los... Y lea ahora usted, iglesia. Y que la de la Odisea la leáis también a vosotros. Así que Pablo le escribió una carta a la Odisea, que no forma parte del canon, porque después la revelación, el mensaje se lo iba a dar directamente Cristo a la Odisea. Pero Pablo escribió una carta a la Odisea. ¿Volvemos a leer? Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Así que vamos a entrar en la palabra del Señor, y usted pregúntese: ¿qué me irá a decir Dios ahora? Y abra su espíritu a la palabra del Señor. Apocalipsis 3, dice el verso 14, ¿usted lo tiene conmigo? Lo leemos todos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y nos quedamos allí el viernes pasado hablando de que el Señor confronta fuertemente a la iglesia de la Odisea, pero siempre que Dios nos confronta es para restaurarnos. Dios no nos confronta solamente para golpearnos y dejarnos golpeados en el piso. Dios nos confronta porque Él quiere cambiarnos, porque Él quiere transformarnos, y este era el caso de la Odisea. Es por eso que después que el Señor les reprende fuertemente y los desenmascara, los confronta, entonces en el verso 20, como Él no quiere dejarnos golpeados, tampoco era el caso con la Odisea, Él les dice: pero yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
yo entraré y cenaré con él. El Señor le seguía extendiendo la misericordia a la iglesia de la Odisea porque Él nos confronta para restaurarnos. Usted puede decir eso conmigo. Yo quiero que esto quede grabado en su corazón, porque por muchos años el legalismo nos ha dicho que Dios viene solamente para golpearnos, porque Dios es fuego consumidor, pero se nos olvida que estamos bajo la gracia y que sí, Él es fuego consumidor, pero esto es un balance. Levante su mano conmigo y diga: es un balance. Él es fuego consumidor, sí, pero también Dios es amor. Aleluya. Él no es Él no es una persona que nos ama. Él es amor. Su esencia es amor. Por lo tanto, Él nos confronta para restaurarnos. Pero como el Señor quería restaurar a la Odisea no llevaba un mensaje light como se está predicando hoy en día. A la Odisea el Señor no podía pasarle la mano y decirle: mi niña linda, los zapaticos de rosa. El Señor no podía decirle eso a la Odisea. Él vino con un mensaje fuerte para la Odisea, y es por tanto que Él se presenta con estos 3 títulos contundentes: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación. Y vamos a ir rapidito a el amén. Quiero terminar con la presentación hoy, si es posible. El amén quiere decir el último y definitivo. Eso es lo que quiere decir amén. Yo quiero ver gente tomando nota en esta noche. Mañana, y lo voy a preguntar a mis discípulos, así que tiemblen. El último y definitivo. Eso quiere decir Jesús cuando se está presentando a la iglesia de la Odisea. Les está diciendo: soy yo, el último y el definitivo. Cristo es la conformación. Quiere decir también, cuando el Señor dice: yo soy el amén, quiere decir también que Él es la conformación de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Él se hizo entonces la promesa andante. Cristo es la promesa andante. Él es el amén, el cumplimiento. Porque en el Antiguo Pacto, cada vez que se leía los rollos o la Torá o cualquier cosa que ellos estuvieran haciendo en el culto que el Señor les empezó a decir que instituyeran en el Antiguo Testamento, ellos esperaban al final para decir amén. Es por eso cuando se están leyendo las bendiciones y las maldiciones, ahí el pueblo escuchaba, y el pueblo al final, después que se decía una bendición, esto está en Deuteronomio, cuando se decía una bendición, entonces después el pueblo respondía amén, como se usaba en el Antiguo Testamento. Pero ahorita les voy a explicar que Cristo, por qué Cristo en el Nuevo Testamento lo hacía al revés. Pero Él es la conformación de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento que apuntaban al Mesías. Promesas mesiánicas. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y esto es afirmación. Son positivas, y en Él amén. Y esto es la garantía. Cristo es la garantía entonces de que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento es así. Cristo es el amén. Él es la afirmación de lo que se prometió en el Antiguo Testamento, y Él es la garantía de lo que se dijo en el Antiguo Testamento era cierto. ¿Usted me está siguiendo? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios Padre. Así que Cristo es el amén, la garantía y la confirmación del Antiguo Testamento para la gloria de Dios Padre, para que todo el mundo sepa, incluyendo a todos los hijos de Dios, que todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Porque Él no solo es la palabra revelada, Él es la afirmación y Él es la garantía de que lo que Dios te prometió hace años, o lo que Dios te prometió hace días, o lo que Dios te prometió cuando viniste a conocerle a Él, se va a cumplir. Vamos, dile a tu vecino: Él es la afirmación y Él es la garantía. Todo lo que sale del corazón de Dios tiene cumplimiento. Dígalo conmigo: todo lo que sale del corazón de Dios tiene cumplimiento. Todo lo que el Padre prometió en el Antiguo Testamento, entonces encuentra cumplimiento en Cristo en el Nuevo Testamento. Todo lo que el Padre nos prometió a nosotros, esto entra ahora en el contexto donde estamos parados nosotros ahora como la iglesia que se va a encontrar con Jesús en las nubes. Todo lo que el Padre prometió tiene cumplimiento en Cristo.
Y eso es un sí y es un amén. Él es el amén entonces. Cristo es el amén que sella y garantiza las palabras del Padre. Aleluya. Usted me está siguiendo. Yo voy a ir un poquito rápido para poder avanzar en todo lo que quiero explicarles en esta noche. Él es el amén. Cristo es el amén que sella y garantiza cada palabra de Dios. Ponga allí sus ojos conmigo en Lucas capítulo 4. Y este es Jesús hablando en la sinagoga frente a todas las personas que siempre venían a escucharlo para señalarlo. Lucas capítulo 4, versos 20 y 21, yo lo voy a leer rapidito mientras usted lo busca. Dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y qué estaba pasando ahí en todo el contexto de Lucas capítulo 4 para no tomar todo ese tiempo? Jesús había acabado de leer Isaías capítulo 61. Búsquelo allí y márquelo. Isaías capítulo 61, que es una profecía mesiánica apuntando a Jesús. Jesús acababa de leer eso en la sinagoga. Y luego declara que esa promesa se ha cumplido en él mismo. Jesús les está diciendo: esa promesa que Isaías profetizó hace miles de años atrás, yo soy lo que completa esa promesa, el verbo hecho carne. Así que con esa declaración Jesús actúa como el amén de las profecías. Él es la afirmación de las profecías y Jesús es la garantía de las profecías. Él es la afirmación viva de lo que Dios había dicho siglos atrás. Porque en Isaías 61, usted tiene sus ojos ahí, dice exactamente el profeta lo que Jesús acababa de leer allí en Lucas capítulo 4, que el Espíritu del Señor iba a estar sobre Jesús para que Él diera buenas nuevas, sanar corazones, para proclamar libertad, para consolar a los que estaban llorando o enlutados. Y Jesús entonces lee la profecía allí delante de todas aquellas personas en la sinagoga y le dice a esas personas: todo eso que dijo el profeta soy yo. Y hoy se está cumpliendo delante de sus ojos. Y eso es exactamente lo que significa ser el amén. Garantía, diga conmigo, garantía viva de que Dios cumple su palabra. Así que Cristo también, cuando dijo a la Odisea: yo soy el amén, Él les está diciendo: yo soy la garantía, pero también les está diciendo: yo soy la verdad absoluta, firme e inmutable. Cuando Dios dice algo, nadie lo puede cambiar. Fíjese si es así, que le voy a llevar un poquito atrás, ahí a Génesis, cuando el Señor, Abraham está intercediendo a Jehová, porque Jehová dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y Abraham comienza a interceder a Jehová. Ya Jehová había dado la palabra: voy a destruirles a causa de la maldad. Pero Abraham es un intercesor y eso es lo que comienza a hacer, interceder, y le dice a Jehová: y si hubieran 40 justos, Jehová dijo: si hay 40 no los destruyo. Y Abraham dice: no, 40 no hay. Y si hubieran 30, no, si hay 30 no los destruyo. Y sigue bajando el número Abraham hasta que de todos modos, como ya Jehová había dicho que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó, iglesia? Jehová cumplió su palabra, porque Él es el amén. Todo lo que Él dice tiene garantía y tiene cumplimiento. Nadie lo mueve, todo lo que sale de su boca es inamovible. Ya lo que Dios dijo, eso se va a cumplir. Vamos, dile ahí a tu vecino: lo que Dios dijo va a llevar cumplimiento. Aleluya. Él no necesita la opinión de la Odisea, y es lo que Él está queriendo decir a la Odisea: yo soy la verdad absoluta, firme e inmutable, y no necesito tus explicaciones, la Odisea. No necesito tu opinión, no necesito tu consejo. Yo ya di el diagnóstico y esto no tiene discusión. Aleluya. Si el Señor dijo que te va a bendecir, el diablo no puede en contra de ese amén que ya Dios dijo. Aleluya. Si Dios dijo que te va a usar, el enemigo
enemigo con toda su oposición no puede borrar ese amén que ya Dios dijo. Si Dios dijo que te va a sanar, el enemigo no puede borrar la salud de tu vida. Ya Dios lo dijo. Esa es la garantía. Él es el amén, aleluya. Y lo que Él dice es inamovible e inmutable. Él es la verdad absoluta y firme. A Él nadie le tuerce el brazo, a Él nadie lo manipula. Dios habló y Dios cumple. Vamos, díselo a tu vecino. Él es el amén. Y esto no significa solamente como estamos acostumbrados a decir, muy bien dicho, que amén quiere decir así sea. También quiere decir así es, pero no se queda ahí. También quiere decir así será, y también quiere decir así será siendo, porque Jesucristo dice en la carta a los hebreos, es el mismo ayer, hoy y por siempre. La palabra de Dios no cambia, aleluya. El mensaje de la cruz sigue siendo el mismo. Ay, nadie puede cambiar el mensaje de la cruz. La Odisea trataba de manipular la palabra y acomodarla a su forma, porque recuerde que la Odisea quiere decir el pueblo que se gobierna a sí mismo. Quería vivir desconectado del amén de Dios, pero ya Dios había dicho cómo había que vivir la vida cristiana. Por tanto, eso es inmutable. El evangelio es el mismo porque Jesucristo no cambia. El evangelio, entonces podemos decir nosotros también que es el mismo ayer, el que vivieron los apóstoles. El fundamento del evangelio es el mismo ayer, es el mismo hoy y será siempre el evangelio, porque el evangelio es Cristo y Cristo es el amén, aleluya. Él no cambia, Él no se muda. Sus palabras a algunos tratan de manipularla, pero es solo eso, manipulación. La palabra de Cristo ya fue escrita, el canon se cerró, el canon se selló y allí no cabe nada más que lo que ya nosotros tenemos en la mano. Los gobiernos cambian, los gobiernos manipulan. Un día dicen una cosa y al otro día dicen otra. Los hombres y las grandes farmacias dicen, hoy toma Advil, que ese es el bueno, pero mañana dice, ahora no tomes Advil, toma Tylenol. Pero el gobierno del amén, el gobierno de Cristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y eso es lo que quiere decir que Cristo es el amén. Él es la garantía, Él es la verdad, Él es la firmeza, y a ese Cristo es al que usted y yo estamos sirviendo en esta noche. Él no cambia, aleluya. Muévese, séquese la hierba, séquese la flor, pero la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hay alguien que se pueda gozar conmigo en esta noche. Levanta tu mano y dile, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, porque el amén me está dando garantía, aleluya, de que Él está conmigo y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Ya esa palabra fue declarada. El amén es la garantía, aleluya. Lo que el amén dice no necesita confirmación humana. Es por eso que Jesús entonces en el nuevo pacto no decía amén al final, sino que dice amén al principio antes de hacer una declaración. ¿Y cómo es eso en IBC? Porque en el nuevo pacto Jesús hablando en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, pero especialmente me gusta el evangelio de Juan. Es el más teológico, es el más profundo. Ahí están todos los yo soy de Jesús. En el evangelio de Juan, en los otros 3 evangelios, Jesús dice, de cierto os digo, de ciertos es amén. Pero la traducción dice, de cierto os digo. Pero en el evangelio de Juan, entonces Jesús dice, de cierto, amén y amén, porque lo que se declara en el cielo es una garantía en la tierra, aleluya. Se dijo amén en el cielo, en este caso lo dice Jesús, es amén en el cielo y es amén en la tierra. Por tanto Jesús, cuando iba a dar una garantía, una promesa, cuando iba a decir algo que era inamovible, que no necesitaba una consulta, que no necesitaba una afirmación de ningún humano, Jesús decía, de cierto os digo, primero el amén, porque eso ya era así, era la garantía, Él era la garantía. Y en el evangelio de Juan entonces Jesús dice, amén, amén, os digo, oh, que el cielo y la tierra pasarán,
Pero mi palabra, eso dalo por seguro, no necesita confirmación, no necesita un respaldo teológico. Jesús dijo primero amén y después entonces nos da la noticia. Eso es garantía, dilo conmigo, eso es garantía. Lo que el amén dice no necesita confirmación humana, es irrevocable y es firme. Y déjame darte esta noticia. Hoy la iglesia marchante de Jesucristo necesita oír las palabras del amén. Aleluya. No las palabras de la noticia, no las palabras de la opinión, no las palabras del consejo del terapista. Usted las palabras que necesita refrescar en su mente y su memoria espiritual son las palabras que ya dijo el amén. La garantía de Dios que no necesita confirmación humana, no necesita doble opinión. El médico te dijo que ve un nódulo y usted dice voy a buscar otra consulta, otra opinión. Dile a tu vecino, no. Las palabras del amén no necesitan confirmación. Aleluya. Él es la garantía. Ay, yo pensé que usted iba a darle un aplauso al Rey de Reyes. Él es la garantía. Aleluya. Necesitamos comenzar a escuchar y a escudriñar y a atesorar en nuestros corazones las palabras del amén, no la opinión del hombre, no la manipulación del hombre. Lo que usted necesita es comer del rollo como comió el profeta, aleluya, que le sabía dulce a su paladar, era como la miel. Esa es lo que usted necesita, la opinión. ¿Qué dice el amén? Aleluya, porque lo que dice el amén está garantizado. Pásale allí la voz a tu vecino con un codazo y dile, lo que dice el amén está garantizado. Aleluya. Si Cristo lo dijo, Él lo cumple. Oh, yo quiero levantar tu fe en esta noche y voy a repetir estas palabras. Si Cristo lo dijo, Él lo cumple. El amén dijo que Él iba a visitar esta iglesia en breve y Él lo cumple porque es una garantía. Aleluya. Y Cristo dice también que Él es el amén a la Odisea. Número 1, para decirle, yo soy la garantía. Número 2, no escuches opiniones, no me interesa tu consejo, la Odisea, no me interesa tu opinión, mi palabra es firme. Pero también Cristo le dice a la Odisea, yo soy el amén, porque entonces Cristo le está diciendo a la Odisea, yo soy la garantía de la obra terminada. Y es por eso que Jesús dijo allí en la cruz, una de sus últimas palabras, dijo, consumado es. Juan 19:30. Búsquelo allí rapidito. El amén es la confirmación final de que algo se completó. Él es la garantía, Él es la afirmación. Su palabra no necesita una segunda opinión. Él es la garantía, Él es la confirmación final de algo que se completó. Por eso en la cruz Jesús declaró, consumado es, tetelestai. Todo fue hecho, ya no hay más nada que hacer. Usted ya no tiene que hacer sacrificios humanos. Usted ya no tiene que subir a ningún lugar a sacrificar un animal para que sus pecados sean perdonados. Cristo completó la obra en la cruz del Calvario. Él fue el sacrificio perfecto. El cordero inmolado, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 en el verso 8. Desde la fundación del mundo ya Cristo había provisto el amén. Ya Él había provisto para cuando Adán y Eva se comieran la fruta. Ya el cordero ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque Él es el amén. Diga conmigo, Él es la garantía. Aleluya. Jesús dijo, consumado es. Y ese es el amén eterno para nuestra salvación. Esa es la garantía que tiene la iglesia de Jesucristo, de que cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Jesucristo, Él es el amén, Él es la garantía, Él es la confirmación de que la obra se completó. Yo sé que voy rápido. Cuando Cristo dice amén, el infierno calla. Satanás pensó que Cristo lo habían crucificado. Cristo en la cruz del Calvario expiró y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después Jesús dijo, entonces ya su cuerpo expiró, su cuerpo humano expiró. Y el infierno comenzó a celebrar.
Aleluya. Pero lo que Dios dijo acerca de ti, ya fue hecho. Consumado es. Dile a tu vecino, cuando Cristo, tienes que estar seguro que lo dijo Cristo. No profeta sin cabeza de eso, gallina sin cabeza que anda por ahí. Ráscale la panza a la rana. Y diciendo profecías que salen de todos lados menos del corazón de Dios. Pero si Cristo dijo algo acerca de ti, puedes decir, consumado es. Aleluya. Aunque tus ojos todavía no lo están viendo, ya el amén lo garantizó. Aleluya. Tiene un tiempo de cumplimiento. Quizás es mañana, quizás todavía te falta, porque ahí entra también la formación. No pueden haber ministros sin formación, porque entonces son una bomba, pero para la iglesia. Una bomba atómica, todo lo que toca desaparece. Tiene que haber gente con formación, con carácter de Cristo. Pero si Cristo dijo algo acerca de ti, no hay infierno que pueda callar o enmudecer lo que ya el amén dijo. Aleluya. El amén de Cristo es un sello eterno. Es inquebrantable ese sello. En la antigüedad se ponían sellos en las cartas cuando el rey enviaba algún decreto, alguna carta, alguna invitación también, y ponían allí con un sello de cera el anillo del rey. Era lo que sellaba la carta. Cuando iban a abrir la carta se rompía el sello para poder abrir el sobre o poder abrir el pergamino, la invitación, el papiro, lo que se usara en aquel tiempo. Pero este sello de Cristo, el amén, es inquebrantable. Aleluya. En Cristo cada promesa termina ya con un amén de victoria. Estás pasando proceso, pero ya el amén fue dicho antes de la victoria. Ya Cristo dijo amén. Voy a pasar un proceso, pero sé que Cristo me garantiza la victoria. Yo estoy pasando tribulaciones, pero ya el amén dijo, de cierto te digo que ni uno de ellos va a perecer. Aleluya. Esa es la garantía que ya Cristo lo dijo. El sello del amén es inquebrantable. Diga, el sello es inquebrantable. Entonces usted y yo tenemos que dejar de escuchar la voz del mundo y comenzar a escuchar al amén. Ay, levanta tu mano conmigo, aleluya, y dígale, háblame, amén. Jesús dijo amén, amén en Juan. Siempre él decía primero el amén, o sea, ya está hecho. De cierto os digo, y esto en griego como se escribe es amén, amén, legohimín. Eso quiere decir de cierto os digo. Solo aparece así en el Evangelio de Juan. En Mateo Jesús dice 30 veces de cierto os digo. Primero el amén y después lo que Jesús iba a expresar. En Marcos aparece 13 veces. En Lucas, no sé por qué los discípulos no los veo tomando nota. Mañana les pregunto, ¿cuántas veces aparece en Mateo? En Marcos 13 veces, en Lucas 6 y en Juan 25 veces, pero de esta forma doblemente, de cierto, y esto subraya la autoridad y la veracidad absoluta de lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús dice amén, amén, está haciendo algo único. En vez de decir solo de cierto o solo amén al final, como una confirmación, como Él es el amén y no necesita confirmación, por eso Él lo decía primero, amén, amén. Porque Él no necesita que después que Él hable usted diga amén, ya Él habló. La palabra que tiene peso no es el amén tuyo, es Él. Él es el amén, aleluya. Créalo usted o no lo crea. Se sienta usted enrolado en la promesa o no. Ya Él dijo amén, no hace falta el tuyo. Dile a tu vecino, ya Cristo dijo amén, no necesito el tuyo. Qué flojera, esa parte no les gustó, ¿eh? Jesús cuando dice yo soy el amén, la Odisea les está diciendo esto que digo es seguro, eterno y autorizado por el mismo Dios. Y después que Jesús dijo yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, entonces comienza el estremecimiento fuerte que hace a la Odisea. Número 2, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, el testigo, que Él se presenta a la Odisea como el testigo fiel y verdadero. Y esto quiere decir el que no miente. El amén es la garantía, la afirmación,
lo que se completó en la eternidad, que ya el enemigo no puede borrar. Pero el testigo fiel y verdadero es el que no miente. Primer libro de Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Usted quiere subrayar eso allí en su Biblia? Yo lo voy a leer otra vez. Primer libro de Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel. ¿Quién es la gloria de Israel? Jesús, Dios, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aleluya. Los juicios en la actualidad, y hay muchos juicios famosos, siempre se ganan porque hay un testigo destacado. Hay un testigo que dice que vio, o hay un testigo que dice que escuchó. Hay un testigo que se pone en garantía para decir, acusar o ayudar a la persona que está en juicio. Este testigo, como es humano, casi siempre termina adulando la parte que él quiere. Pero este testigo, Cristo mismo, diga conmigo Cristo, el fiel y verdadero, él no adula a nadie. Y no lo hace a la Odisea. La Odisea no llevaba adulación. Él revela. Este testigo fiel no adula. Cuando no hay que hacerlo, él se revela. Y entonces le revela a la Odisea su condición verdadera. Porque la Odisea estaba ciega y Cristo le dice: yo te invito a que te eches colirio en los ojos para que puedas ver. Tú crees que estás vestida con ropas lindas, pero estás desnuda. Entonces Cristo no le dice a la Odisea: ¿qué ropa más linda tienes? Cristo le revela a la Odisea la condición espiritual que estaba viviendo, porque Él es el que no miente. Diga conmigo, Él no miente. Por tanto, Cristo jamás se va a acercar delante de ti para adularte. Él jamás se va a acercar delante de ti cuando tú necesitas arrepentirte y transformación. Cuando Él se presente, eso es lo que va a hacer Él, revelarse a tu vida. Es por eso que el Espíritu Santo, Jesús mismo dijo que Él nos llevaría a toda verdad. Porque el Espíritu Santo, uno de los trabajos que hace en el corazón del hombre es revelarnos cuál es nuestra verdadera condición. Y yo no sé usted, pero yo lo necesito todo el tiempo. Espíritu Santo, revélame en qué te estoy fallando. Espíritu Santo, dime en qué no te estoy agradando. No me adules, no me pases paños tibios, no. Yo quiero que tú me reveles, porque tú eres el que no miente. Cuando Jesús se aparece en el escenario del hombre, la iglesia de la Odisea está esperando el reconocimiento. La iglesia de la Odisea está esperando que le digan: ¿cómo has prosperado, Odisea? Pero Jesús, que no miente, diga conmigo, el testigo fiel y verdadero, que no miente, Él lo que hace es revelarle a la Odisea su condición. El testigo fiel y verdadero no opina, Él confronta con hechos reales. Él no anda inventando cosas, ni poniendo o quitando. Él dice justamente lo que nosotros necesitamos escuchar. Su diagnóstico es exacto. Vaya allí conmigo al libro de Números, rápido, 23:19. Dice: Dios no es hombre, esto lo sabemos, para que mienta. Vamos, dígalo usted. Ahí háblelo así como si usted fuera de Filadelfia. Sí, número 23:19. Dios no es hombre. Exacto. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Así que Él es el testigo fiel y verdadero. Cristo se presenta como el testigo fiel y verdadero para decirle a la Odisea: ustedes pueden mentirse ustedes mismos. Ustedes pueden engañarse, seguir engañándose unos a otros de que están bien, de que todo les está saliendo de maravilla, pero a mí no hay quien me mienta y yo no miento. Ustedes pueden estar disfrazando la situación en que ustedes están. Ustedes pueden decir que están sanos y en realidad están enfermos, o como le dijo Jesús a Sardi: tienes nombre de que vive pero estás muerto. Ustedes pueden engañar a otros, pero yo no me dejo engañar, dice Dios.
Yo soy el que nunca miente. Yo soy el testigo fiel y el verdadero. ¿Y qué es un testigo fiel? Un testigo fiel es alguien que ha visto la verdad y no la distorsiona. Amárrate el cinturón ahora. Es alguien que ha visto la verdad y no la distorsiona. Ni la quiere disfrazar. Ni la quiere dar con cucharaditas de azúcar o de miel para endulzarla. Nosotros no somos el azúcar ni la miel del mundo. Nosotros somos la sal. Y cuando usted echa sal en una herida, ¿qué es lo que provoca? Ardentía. Mi abuelito paterno, mi abuelo Lito, cuando le salía una llaguita en la boca, él se ponía sal ahí duro y aguantaba como un caballo, decía él. Y le decía a la llaga, sufre llaga. Porque cuando usted echa sal donde hay una herida que está abierta, la sal lo que va a provocar es más dolor, pero después ¿qué hace? Sana, aleluya. Entonces un testigo fiel no anda inventando cosas ni pasando mano paños tibios. Un testigo fiel es alguien que ha visto la verdad y no la distorsiona. Por eso Jesús dice, yo soy el testigo fiel y verdadero, porque todo lo que conozco de mi Padre yo los he revelado. Eso es lo que le dice a sus discípulos. Ya no les voy a llamar más mis discípulos. Escucha qué nivel. Para los que piensan que ser discípulo, ahora en estos días todo es discípulo, estoy 100% de acuerdo. Pero hay algo más profundo que ser un discípulo. Porque hay muchos que fueron discípulos. Judas fue discípulo. Alábate, y te pusiera el cinturón. Judas fue discípulo. Y fue y traicionó a Jesús. Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, traicionó a Jesús. Demas dejó a Pablo solo, lo traicionó, y muchos otros. Porque por eso Jesús le dice a los discípulos, ya no voy a llamar más mis discípulos. Ahora voy a empezar a decirle, my friend, mi amigo. Porque les voy a dar a conocer todo lo que tiene mi Padre. Aleluya. Cuando hay un padre en su casa, cuando hay un padre que tiene una cuenta de banco de esa sabrosa, que tiene una herencia que te puede dejar, usted no anda diciéndoselo a sus discípulos. Usted les revela los secretos a sus amigos, los que usted sabe que le van a guardar el secreto. Entonces es por eso que Jesús le dice, yo no los voy a llamar más mis discípulos, ahora les voy a empezar a llamar mis amigos, porque les voy a revelar todo lo que hay en el corazón de mi Padre. Entonces, por eso Él se hace llamar el testigo fiel y verdadero, porque Él estaba revelando todo lo que ya Él había visto. Aleluya. Qué linda la palabra del Señor. Pero ¿cuál es la diferencia entre un hombre como testigo y Jesucristo como testigo fiel y verdadero? El hombre como testigo relata lo que vio o sabe para que se haga justicia terrenal. Jesucristo como testigo fiel y verdadero revela la verdad absoluta sobre nuestra condición espiritual. El hombre como testigo jura decir la verdad ante el juez y solamente la verdad. Jesucristo como testigo fiel y verdadero es la verdad. Aleluya. Él es la verdad. No necesita jurar a nadie. Él no necesita poner la mano sobre una Biblia. Él es la verdad. Aleluya. El hombre como testigo puede equivocarse en algo que vio, o quizás perder la memoria, olvidar detalles, e incluso puede mentir en un juicio, llamándole entonces perjurio. Jesucristo como testigo fiel y verdadero no se equivoca, no miente y no olvida nada. Aleluya. El hombre como testigo influye en la decisión del juez y del jurado. Jesucristo como testigo fiel y verdadero confronta, diga conmigo, confronta. Qué flojera. Transforma y salva a quienes escuchan y le creen. Aleluya. ¿Cuántos han creído aquí en el nombre que es sobre todo nombre? El testigo fiel, que es Jesucristo, no cambia de versión. Si Él dijo que la Odisea estaba desnuda, es porque la Odisea estaba desnuda. Si Él dijo que la Odisea necesitaba colirio en sus ojos, es porque era ciega. El testigo fiel no cambia de versión ni acomoda la verdad según la circunstancia. Un día para la izquierda y otro día para la derecha. Un día le paso la mano a la Odisea y otro día le doy candela. No.
Él dice la verdad y esa verdad se mantiene. Diga conmigo, la verdad de Cristo se mantiene. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles. ¿Quién lo dijo? A ver, ayúdame ahí, Mato. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Ese es hebreo. Y aquí en Timoteo dice, Él no puede negarse a sí mismo porque Él es la verdad. Aleluya. Él es la verdad. Y número 3, Jesucristo le dice a la Odisea que Él es el principio de la creación. Y esto quiere decir el origen de todo. ¿Qué quiere decir Cristo cuando le dijo a la Odisea que Él es el amén? Vamos, refresco conocimiento. ¿Que Él es qué? El sello, la garantía de las promesas del Antiguo Testamento, que Él es firme en su palabra y que ya Él completó en la eternidad toda su obra, ya está completa. Eso es un amén eterno. Y después cuando Él dice, yo soy el testigo fiel y verdadero, ¿qué quiere decir Cristo a la Odisea? Yo soy el que tengo ¿qué? La verdad. Él es la verdad. Y ahora Cristo le dice a la Odisea, Él es el principio de la creación. Para nada, y vamos a tirar por tierra esta herejía que hemos estado escuchando hace unos días atrás. Jesús no es un ser creado. Lo voy a volver a repetir. Jesús no es un ser creado, ni como dicen algunas sectas, eres un profeta, no. Como dicen otras sectas, Jesús es el hermano de Dios, no. Él es Dios. Vamos, dígalo conmigo, Él es Dios. Haga esta declaración conmigo para que las tinieblas retrocedan, aleluya, y toda mentira se caiga por tierra, porque cuando la verdad es expuesta, cuando surge la luz de la verdad del evangelio, las tinieblas se disipan, aleluya. Jesús no es creado, Él es el origen de todo. Él le dio vida a todo. Y es por eso que allí en Génesis, una de las citas que dicen, no dice, Dios no dijo, voy a hacer. Él dijo, hagamos. ¿Y a quién le está diciendo eso? Gracias. Entonces Jesús estaba participando activo en la creación. Él es la fuente. Eso es lo que quiere decir, que Él es el principio de la creación. Él es la fuente de todo. Él es el origen de todo. De Él emana toda la naturaleza, los árboles, todo salió por la palabra de su boca. A Él nadie lo creó. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Su reino no tiene límites, como lo profetizó Isaías en el capítulo 9. El imperio de Jesús, el imperio de Dios, el reino de la luz al cual yo estoy sirviendo y proclamando con firmeza en esta noche, al igual que tú estás ahí sentado proclamando el imperio de la luz que es Jesucristo, no tiene límites, aleluya. Él no fue creado, Él creó todas las cosas. A Él nadie lo originó, Él originó todas las cosas. Él es la fuente de todo lo que existe, aleluya. Él no fue creado. La palabra que se traduce aquí entonces en griego como el principio de la creación quiere decir fuente, origen y autoridad suprema. Para nada quiere decir que Él fue lo primero que se creó. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Él es el origen. Por eso dijo, hagamos al hombre como. ¿Quién es el origen? Él. Dios. Juan 1, y ahora sí quiero que vaya conmigo allí, vamos a leerlo juntos. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, ¿lo tiene? Juan 1, 1 al 3. Dice el que se recostaba en el pecho de Jesús. En el principio era el verbo. ¿Qué cosa es el verbo? La palabra. ¿Dónde estaba? En el principio. Está refiriéndose Juan a la creación. Esto es teología. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Estaba con Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Quién se hizo carne? Todo lo del Antiguo Testamento se hizo carne. Jesús. Él es el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios.
Y el verbo era Dios mismo. A Él nadie lo creó. Aleluya. Él es sobre todas las cosas. Él tiene todo señorío. Él tiene toda supremacía. Aleluya. Este era en el principio con Dios. Ahora aquí que sufra el enemigo y todos los que se ponen a inventar cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, originadas por Él. Él es la fuente de todas las cosas. Y sin Él, ¿y de quién está hablando? Del verbo de Jesús. Por tanto, Él no es un ser creado. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Él es la palabra. Él le dio vida, Él sopló aliento en el hombre, aliento de vida, y el hombre resucitó. Porque antes de que Jesús soplara aliento, antes de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo soplaran aliento de vida en el hombre, era un objeto inanimado. Pero Él sopló, aleluya. Colosenses 1:15 al 18, búscalo rápido. Rápido. Colosenses 1:15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. A Jesús sí. Y Él caminó en la tierra y muchos fueron testigos de sus señales, de los prodigios, de la cruz y de la resurrección. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el origen de toda creación. Porque en Él fueron creadas. ¿En quién fueron creadas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean, dígalo, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y para Él es la fuente. Él es el origen de todo lo que existe. Aleluya. Pero no se queda ahí, el apóstol sigue explicando en el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, Él es el que las sostiene. Tú respiras porque Cristo te da vida. Él es la fuente, Él es el origen. Tienes trabajito porque Él es el que te da la fuerza. Él es la fuente, Él es el origen. Tienes salud porque Él te la está regalando. Él es la fuente de todas las cosas y Él las sostiene. Si Él quita su mano, el mundo se derrumba. Si Él quita su mano, tu salud se derrumba. Si Él quita su mano, no puedes salir a trabajar más. Él nos sostiene. En Él subsisten todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo? Ay, mamá. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque resucitó y nunca más la muerte lo conoció. No fue igual que Lázaro, porque si no, Lázaro estuviera sentado aquí en el primer banco hoy. No, Lázaro, Jesús lo resucitó para su gloria y después se murió en algún otro momento. Pero Cristo murió y al tercer día resucitó, y estaban las mujeres en el sepulcro, aleluya. Ellas fueron allí a ver como el cuerpo, a prepararlo, a sacarlo, a hacer sus arreglos tradicionales según el contexto de la Biblia. ¿Y qué clase de susto se dieron? Pero hay un detalle muy precioso: el manto, que algunas de otras sectas dicen que anda por ahí, el sudario, estaba envuelto. Lo dice Juan, que es el evangelista que más teología plasma ahí en sus historias, en su narración. El manto, el sudario, estaba envuelto. ¿Y sabe por qué pasó esto? Porque como Él es el amén, Él dijo que iba a resucitar, y Él resucitó. Y en la cultura, cuando estaba la familia comiendo y el padre de familia se iba a parar por algún momento, se había acabado algo, tenía que salir en algún momento, él dejaba la servilleta o lo que estaban usando envuelto.
Si él la doblaba era que ya no iba a regresar más. Pero si él la dejaba envuelta, es no me recojan el plato ni déjenme todo esto aquí que vengo ahora. Aleluya. Entonces cuando entraron las mujeres y después el que se recostaba en el pecho del maestro, entró ahí a la tumba, el manto estaba envuelto. Porque Cristo, que es el amén, dijo, voy a morir pero voy a resucitar. Y después dijo, y vengo otra vez. No me muevan nada que ahora yo vengo por mi iglesia. Ey, no te preocupes que yo regreso. Me fui por un momento, pero regreso, aleluya. Y es por eso que las mujeres entraron y la tumba estaba vacía, porque Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Cristo la preeminencia, aleluya. A Él nadie le gana, jamás. Sin Él nada existe. La vida que respiras no es casualidad, Él te sustenta. Vamos, dile allá a tu vecino, ponle la mano así. Y si lo ves que se está quedando dormido, no, ponle la mano así nada más. Y dile, Él te sustenta, aleluya, Él te sustenta. Cuando tú, que te tienes que levantar a las 4 de la mañana para trabajar y tú dices que no puedo, Él te sustenta, aleluya. Ahora levanta tu mano así conmigo y dile, no dejes de sustentarme, Señor, porque yo te necesito, aleluya. Él no tiene principio, pero es el principio de todo. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto, amén, amén, esto está garantizado. Os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, aleluya. Y alguien por ahí le dijo, pero tú dices que conociste a Abraham y mira, tienes 30 años. Pero es que él estaba desde el principio. Él estaba con Abraham, él estaba con Moisés, él estuvo con Josué, él se le apareció a Manoah, aleluya. Él es desde el principio de la creación, eterno y para siempre. Todo lo que tenemos procede de Él. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Diga conmigo, amén. Tu don y ministerio proceden de Él, dice el apóstol Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él es el origen y Él es la fuente de todo lo que existe. Aun cuando trabajamos, Él es quien da la fuerza y la capacidad. Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él es la fuente de todo. Él no es una opción, Él es la fuente. Ay, que amén más flojo. Lo voy a repetir. Él no es una opción a la cual yo acudo. No, Él es la fuente. Él es el origen de todo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quieres bendición en tu vida? Ponlo a Él de principio y ponlo a Él de final. Y ponlo a Él en el centro, aleluya. Vamos, dile ya a tu vecino, ponlo en el principio. Vamos, pásale esta voz a tu vecino. Ponlo al final y ponlo en el centro. Tenemos que volver a la fuente, y eso es lo que estaba careciendo la Odisea. La Odisea se había retirado de la fuente del origen y del principio de todas las cosas, y es por eso que el testigo fiel y verdadero, el amén y el principio de todas las cosas, estaba llamando a la Odisea. Cuentas quería sentarse a conversar con la Odisea, como quizás el Espíritu Santo está procurando a alguien aquí en estos días. Él quiere sentarse a tener una conversación profunda contigo. Ábrele la puerta para que Él entre a cenar contigo. Aleluya. Ponte de pie en esta noche. Continuamos el viernes, Dios mediante. Si Cristo viene, yo me voy con Él. Y se acaba el estudio aquí mismo. Y lo terminamos allá arriba. Gloria al nombre de Jesús. Vamos, chócale 5 ahí a tu vecino. Y dile, el Señor te sostenga siempre. Vamos, bendícelo allí, dile, el Señor te sostenga siempre. El Señor te dé la fuerza siempre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendice allá a tu hermano en el nombre de Jesús.
Mañana todos los que van a trabajar sean bendecidos, guardados, tengan un día de trabajo lindo y que pueda el Señor les dé la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo Jesús. Él es la fuente, Él es el origen, aleluya. Y sin Él nada de lo que existe existiera. Él es el todo en todo. Vamos, dale el aplauso al Señor en esta noche, uno fuerte, y así nos vamos a casa. Él es el amén. Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Levanta tu mano y bátela en el aire y dile: gracias, Señor, por tu palabra. Te alabo en esta noche. Padre, regálale descanso a todos tus hijos en esta noche. Los congregados aquí, los que están en casa y los que están alrededor del mundo. Sea la paz sobre los muros de nuestros hogares, Señor. Toma el control de este mundo, Padre. Tú nunca has perdido el control, pero extiende tu misericordia, es lo que pedimos en esta noche. Extiende tu misericordia. Mira cuántas alarmas se despiertan diariamente, Señor, alrededor del mundo. Ponemos todo en tus manos, Señor. El mundo está en tus manos. Tú lo hiciste, lo fundaste, lo afirmaste. Por lo tanto, no seremos conmovidos. Aleluya. Tú eres el dueño de todas las cosas y a ti te damos toda gloria. Antes de salir a nuestros hogares, toda majestad te pertenece a ti, solo a ti, Señor. Tu pueblo te alaba en esta noche. Amén y amén. Saluda ahí a su hermano.